Bien, sean bienvenidos a este segundo video sobre el tema de la información financiera. En esta oportunidad vamos a tener una presentación sobre lo que son los estados financieros en forma muy general. Los estados financieros, como ya hemos podido adelantar en la sesión anterior, eh, se generan con propósitos generales y tienen algunos elementos que los hacen importantes. El primero de estos elementos va a ser que se requiere información clara, oportuna y precisa para el proceso de toma de decisiones, que fue el que estuvimos viendo durante el último video. Es necesario tener información para el proceso de toma de decisiones de usuarios internos y de usuarios externos. Todos ocupamos tener un panorama sobre la empresa y veamos que hay algunas características que son muy importantes que nos dice por aquí, perdón, aquí. Eh, Nos dice que tiene que ser información clara, ¿verdad? Hablábamos la vez pasada que cualquier persona tiene que poder comprenderla. Tiene que ser información oportuna, es decir, que llegue en los momentos correctos y dice que es precisa, es decir, que no tiene que tener errores. Para eso habíamos hablado de que, por ejemplo, es verificable. Otro elemento muy importante es que los estados financieros nos van a permitir conocer los recursos con que cuenta la empresa. Lo que habíamos dicho eran los activos del negocio, las deudas, sus pasivos, los resultados obtenidos, que es la empresa, bueno, a ver cuántos son sus ventas. Por ejemplo, la rentabilidad que está teniendo. Bueno, estamos teniendo una utilidad, cuánto es lo que me estoy ganando, cuánto se está ganando aquella persona que está invirtiendo en el negocio. ¿Cuáles son sus entradas y salidas de efectivo? Ya vimos que no necesariamente todo lo que vendemos o todo lo que estamos gastando lo pago inmediatamente, sino que puede ser que se pague en el futuro si yo hago operaciones a crédito. Entonces, todo esto nos da un panorama sobre el negocio, por esto es importante los estados financieros. También nos muestra cambios que tiene la empresa a nivel histórico, lo que mencionábamos en la sesión anterior. No es lo mismo que hoy tenga un cierto nivel de ingreso como un dato suelto a que yo lo compare con los meses o años anteriores. De igual forma nos permite proyectar el futuro. Hablamos de que el futuro no necesariamente se comportaba igual que el pasado, pero sí tenemos muy presente que el futuro eh, puede tener cierta guía, ¿verdad? Si yo quiero considerar algunos escenarios, por ejemplo, en cuanto a mi estrategia de producir determinado producto, esa proyección del futuro la estaría considerando con datos del pasado, con los datos reales. Si yo sé cómo se ha comportado normalmente ciertos elementos, yo puedo proyectar cómo estaría un escenario con cierta estrategia en periodos posteriores. Y también, bueno, facilita el cumplimiento de requerimientos tributarios, legales, bancarios, entre otros. Todo dependía de quién era el usuario, ¿verdad? Por aquí vean que están los requerimientos tributarios, ¿verdad? Lo que es una contabilidad un poco más que hablábamos la última vez, fiscal, bancarios, cuando son las instituciones financieras las que nos solicitan los estados financieros. Pero bueno, puede ser cualquier institución que nos está solicitando datos sobre el negocio y lo que hacen los estados financieros es, pues, precisamente rendir esa información, rendir cuentas ante las instancias que soliciten la información. También dijimos que los estados financieros eran un conjunto completo que estaba conformado por el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Específicamente dijimos que todos estos, para poderse entender, tienen que estar acompañados de lo que son las notas explicativas
que es donde se exponen cuáles son las políticas contables y los detalles de cada uno de los rubros del Estado que estemos analizando, de cada uno de los diferentes estados. Y también dijimos que esta información tiene que ser comparativa con la industria o con periodos anteriores para que pueda influir en el proceso de toma de decisiones. Aquí el elemento importante que tenemos que entender en este video es que los estados financieros son un conjunto y están por tanto relacionados. No son cada uno de ellos aislados, sino que hay interacción entre cada uno. Si vemos por aquí, tenemos un estado que es el estado de resultados, donde yo tengo ingresos y gastos, después veremos la estructura del estado, y esto nos podría dar una utilidad cuando el ingreso es superior al gasto o una pérdida cuando los gastos son superiores a los ingresos. Esa utilidad es una utilidad o pérdida que tienen que asumir los dueños. Entonces, lo primero es que el estado de resultados, la parte de utilidad o pérdida estará relacionada con el estado de cambios en el patrimonio. En el estado de cambios en el patrimonio tenemos el capital social, aquello que han pagado los accionistas por sus acciones, valga la redundancia, las utilidades retenidas, que no es otra cosa que la utilidad o pérdida del negocio. La utilidad o pérdida del negocio se va acumulando para los socios. Entonces, las utilidades retenidas corresponden a ganancias o pérdidas de años o inclusive de meses anteriores eh, que tienen a su disposición los socios de la empresa. Y también, pues, bueno, existe la posibilidad de que algunas de esas utilidades se distribuyan a los socios como dividendos. Por aquí hay una cuenta de dividendos, que son esas distribuciones que tienen los socios de las utilidades que se encuentran disponibles. Ahora, esas utilidades y toda la parte del estado de cambios en el patrimonio corresponde al patrimonio que tenemos que colocar en el estado de situación. Vean que hay un elemento muy importante, hay un hilo conductor de cómo la utilidad del estado de resultados se lleva a una utilidad acumulada en el estado de cambios en el patrimonio, y ese patrimonio actualizado es el que llevamos al estado de situación financiera. Y en el estado de situación financiera vimos que teníamos activos, los recursos de la empresa, el pasivo y el patrimonio. Y como vimos, pues el patrimonio va a ir evolucionando precisamente de la actualización del estado de cambios en el patrimonio. Finalmente tenemos el estado de flujos de efectivo. Y eso lo vamos a analizar también en próximos videos, pero este estado de flujos de efectivo tiene tres secciones. La sección de operación, es decir, a lo que se dedica el negocio. La sección de financiamiento, cuando tiene deuda de largo plazo. Y la sección de inversión, cuando tiene activos de largo plazo. Lo importante es que esto es una depuración de los movimientos que son a crédito en el estado de resultados. Nos permite, por tanto, conocer cuánto es el dinero que se va generando, cuál es esa capacidad del negocio para producir dinero. Y el dinero que nos muestra el estado de flujo de efectivo, ese saldo del dinero al final del periodo, es el que tiene que verse reflejado en el activo. En el activo, como veremos más adelante en el estado de situación financiera, pues tendremos o estaríamos incluyendo el efectivo, y no es cualquier efectivo, es el efectivo que se determinó en el estado de flujos de efectivo. Tiene que coincidir de forma perfecta. Entonces, el objetivo de este video era precisamente ver este diagrama de cómo los cuatro estados principales están eh, relacionados entre sí, y por tanto los datos de cada uno de ellos se va a ir entrelazando
por aquí nos queda un último elemento y es que el estado de situación financiera tiene que obedecer a esto que en contabilidad se le conoce como la ecuación contable, que nos dice que el activo, es decir, los recursos con que cuenta la empresa, son iguales al pasivo, es decir, a sus deudas, más el patrimonio. ¿Por qué? Porque los recursos con que cuenta la empresa, supongamos que este fuera, no sé, un edificio que tiene el negocio, cuesta 10 millones, bueno, pongámosle que son 10 unidades. Estas 10 unidades tuvieron que haberse financiado de alguna forma. Por ejemplo, se financiaron por medio de 4 unidades de deuda y 6 unidades que aportaron los socios. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que los recursos con que cuenta el negocio tienen que provenir de deuda o de aportes de los accionistas. Y bueno, con esto estaremos concluyendo este segundo video. Muchas gracias.